Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Uy, no, familia. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es muy bueno. Todo el tiempo Dios es muy bueno, no importando nuestras circunstancias. Pero aunque Dios es muy bueno, ¿puedes decir conmigo, Dios es muy bueno? Muy bueno. A veces la vida no es tan buena, ¿verdad que sí? A veces la vida, híjole, nos presenta unas pruebas, unas tormentas, unos desiertos, nos presenta dificultades y es normal. Pero estas dificultades, tormentas, desiertos, dolor, tragedia, pérdida, etcétera, etcétera, muchas veces impacta de tal manera en nuestra vida que entonces nos hace creer que Dios no es tan bueno como nos habían dicho. Que Dios no está tan cerca de nosotros como nos habían dicho. Que Dios no nos ama tanto como nos habían dicho. ¿Te ha sucedido? ¿Es sin pena y sin vergüenza? Ay, ahora sí nadie, ¿verdad? Todos lo hemos sentido alguna vez, ¿verdad que sí? Yo quiero hablarte, Dios me inspiró esta semana para hacer este mensaje, pero anoche que lo estaba acomodando y que estaba orando y viendo qué es lo que Dios tenía para nosotros, me di cuenta que era demasiado extenso. Entonces lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a dividirlo en dos partes porque es muy importante y muy necesario que tú y yo entendamos a profundidad este tema, porque necesitamos entenderlo. Porque nadie de los que estamos aquí está exento de pasar esto que te voy a hablar hoy. La serie o la miniserie, estas dos partes se llaman Tu peor momento es el mejor momento. ¿Ok? Tu peor momento es el mejor momento, pero nuevamente está dividido en dos partes y hoy empezamos con la primera parte, que es tu peor momento. Tu peor momento. ¿Cuántos han alguna vez experimentado su peor momento? Que tú dices, la verdad, esto que me pasó ha sido mi peor momento, ¿verdad? Quizá lo pasaste hace mucho, hace poco, quizá ahorita estás atravesando tu peor momento. Pero esto que te voy a hablar no es para remover el dolor, la angustia, la preocupación, la culpa, la amargura, la tristeza, no. Es porque es muy importante que tú y yo entendamos cómo es importante el procesar el dolor y el quebranto, porque si tú y yo no lo entendemos de la manera correcta, el quebranto nos va y nos puede esclavizar por mucho tiempo. Es necesario que tú y yo, a la luz de la palabra de Dios, entendamos por qué el quebranto, qué es el quebranto, cómo entender el quebranto que muchas veces viene a nuestra vida, para entonces rendirle nuestro quebranto a Dios. Y entonces viene la segunda parte, nuestro mejor momento. ¿Sí? ¿Estás aquí conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Ok, maravilloso. El poder entender, aceptar y rendir nuestro quebranto es lo que Dios nos quiere hoy enseñar y nos quiere hablar. Y quiero empezar leyéndote esto. El quebranto no es una señal de derrota, como muchas veces se ha pensado. El quebranto es un punto de partida donde nuestra vida puede ser transformada por completo. Hay propósito en medio del dolor. El quebranto bien entendido es el principio de nuestra transformación. Sin duda, familia, y estarás de acuerdo conmigo, todos hemos estado ahí, en el quebranto. ¿Has estado en el quebranto alguna vez? Levántame tu mano. Quiero saber si esto es para alguien. Maravilloso. Quizá hoy mismo estás en quebranto. Momentos donde nos sentimos que todo se derrumba, que nadie nos entiende, que no hay salida, que no hay respuestas, que el dolor nos rebasa y la esperanza se escurre como agua entre los dedos. Y sin embargo, familia,
Es en ese lugar oscuro, en ese lugar frío, en ese lugar de quebranto, donde muchos, y me incluyo, han tenido su encuentro más profundo, más real y más transformador con Dios. No fue el medio de la abundancia, el medio de la plenitud y el medio de la felicidad. Fue el medio del quebranto donde muchos hemos conocido plenamente el amor, la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Porque cuando tú y yo estamos en el fondo, no queda otra alternativa más que voltear hacia arriba. Porque ya no hay a dónde voltear, ya no hay de dónde aferrarse. Es en el quebranto donde Dios se manifiesta de una manera más real. Porque nuestro peor momento, escucha, tu peor momento no es el final, sino es el escenario donde Dios va a manifestar y va a mostrar su mejor obra en ti. En tu peor momento, Dios está más cerca de lo que tú imaginas. Difícilmente, en medio del quebranto, del dolor, del desierto, de la tormenta, de la angustia, sentimos cerca a Dios. Porque lo primero que sentimos es el dolor y la angustia, ¿correcto? ¿Verdad que sí? Pero escucha, es en tu peor momento donde Dios está más cerca de lo que imaginas. Dios está ahí. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios te ama, porque Dios no te ha soltado ni te va a soltar. Aleluya. Ahora, si logramos entender profundamente nuestro quebranto, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a dejar de pelear con el quebranto. Vamos a dejar de culpar a otros. Vamos a dejar de lamentarnos por lo que estamos viviendo o lo que vivimos. ¿Y sabes qué va a suceder? Vamos a comenzar a sanar. Vamos a comenzar a sanar desde adentro. ¿Estamos aquí, familia? ¿Sí? ¿Cuántas veces han sucedido cosas tan difíciles en tu vida que dices, no entiendo? No entiendo por qué, no entiendo por qué a mí, no entiendo por qué ahora. No entiendo por qué me tuvo que suceder eso. No lo entiendo. Y entonces al no entenderlo se vuelve más difícil la carga y el dolor. ¿A alguien le ha sucedido? ¿Sí? ¿Sí te ha sucedido? Pero Dios quiere hoy hablarnos desde su palabra para entender el quebranto y entonces así poder sanarlo. El Salmo 34, versículo 18, expresa esta maravillosa promesa justamente para los que pasan por quebranto. Dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Primera parte, escucha, dice: el Señor está ¿qué? El Señor está cerca. No es porque tú lo llamaste, no es porque tú lo buscaste, no es porque tú quisiste, no, es que Dios está intencionalmente cerca de aquellos que tienen hecho 1000 pedazos el corazón. Dios está cerca. ¿Por qué crees que Dios le gusta acercarse cuando estás en medio del dolor? ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Por qué? Porque te ama. Así de fácil. Porque Dios no es indiferente a nuestro dolor, porque Dios no es indiferente a nuestros desiertos y tormentas, porque Dios nos ama y Él busca que en medio del quebranto, escucha, tú y yo sepamos que Él está con nosotros, que no estamos solos. ¿Sí? ¿Estás aquí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a entender. Bueno, segunda parte, perdón. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Y luego dice: Él rescata. Maravilloso. Él rescata a los de espíritu destrozado. Si yo voy contigo ahorita y te pregunto ¿cómo estás?, lo más seguro es que me vas a responder: bien, pastor. Muy bien. Porque somos muy buenos y nos hemos convertido en expertos en aparentar, en disfrazar el dolor, en hacer como que todo está bien. No me tienes que levantar la mano, pero yo sé que te ha sucedido, yo sé que te sucede. Pero muchas veces nos sentimos así,
con el espíritu destrozado. Pero estés con el espíritu destrozado, el corazón quebrantado o como estés, mira, Dios está cerca y Dios te va a rescatar. Dios está cerca y Dios te va a rescatar. Gloria a Dios por eso. Yo quiero empezar explicando, y esto Dios me inspiró a escribir esto. ¿Qué es el quebranto? Yo creo que todos hemos pasado por quebranto. Yo he pasado por quebranto y muy probablemente te vas a identificar con esto. El quebranto no siempre se ve, pero siempre se siente. Es en ese momento en el que ya no tienes fuerzas para fingir, donde ya no puedes más con la carga que llevas. Es cuando lloras sin poder explicar exactamente por qué. Cuando el alma duele más que el cuerpo. Cuando el corazón parece desgarrarse por dentro. Y no hay palabras que alcancen para expresar eso que estás viviendo y eso que estás sintiendo. El quebranto no solo es tristeza, es una interrupción divina que te invita a cambiar. ¡Wow! El quebranto, lo voy a repetir, no solo es tristeza y sentirte mal y estar destrozado, no, sino es Dios interviniendo e invitándote y aprovechando ese quebranto para transformarte y para cambiarte. Uy, familia, tu quebranto no es el fin, es el lugar donde Dios comienza. El quebranto no es el fin. Estoy acabado, ya no puedo más, aquí se acabó mi vida, no, nunca me voy a levantar. No, el quebranto no es el fin, es lo que Dios usa para empezar a mostrarse, a levantarte, para recordarte lo mucho que te ama. Aleluya, ¿estás aquí conmigo? ¿Sí? ¿Cómo se siente el quebranto? Yo sé que me vas a decir, pues lloro y me siento triste. No, vamos a ver. Hay varias etapas o maneras en las cuales se puede sentir el quebranto. Número uno, es sentirse en el fondo de un pozo sin salida. ¿Te has sentido en el fondo de un pozo? ¿Ah? En ese lugar oscuro, en ese lugar silencioso, en ese lugar solo, frío, ¿verdad? Donde la esperanza parece haberse apagado. Un lugar donde te sientes solo, donde te sientes invisible, donde te sientes abandonado, donde te sientes incomprendido. Y entonces surgen las preguntas: ¿por qué a mí? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me hablas? Híjole, yo me he sentido en el fondo de ese pozo y es horrible, de verdad. Es sentir el quebranto, también es sentir que hasta respirar duele. Las emociones te ahogan. Sientes que podrías explotar en llanto en cualquier momento y en cualquier lugar. El quebranto también es sentirse roto por dentro, con el corazón en 1000 pedazos. En este lugar donde te sientes fragmentado entre lo que fuiste, entre lo que esperabas ser y lo que simplemente no entiendes. No entiendes qué sucedió. Sin saber, híjole, sin saber si alguna vez vas a volver a ser el mismo. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Verdad que sí? El quebranto es sentir que lo has perdido todo, que has perdido el control de todo, donde tus pensamientos no descansan y van a 1000 por hora y están dando vueltas y vueltas ahí en tu cabeza, donde tu alma se siente tan agotada y tan cansada, donde tu fe se está tambaleando, donde ya no sabes si creer o no creer, donde el corazón se siente agotado. Es sentirse, el quebranto es sentirse invisible, incomprendido y atrapado en la culpa o incluso en el silencio de Dios. Nuevamente, vamos a llegar a un punto maravilloso, pero es necesario entender qué es el quebranto, cómo se siente el quebranto y también, familia, ¿por qué viene el quebranto? ¿Cuáles son los tipos de quebranto que tú y yo podemos experimentar o que hemos experimentado? Número uno, el quebranto emocional. Cuando nuestras emociones están
¿verdad? Cuando el alma ya no puede más y entonces viene ansiedad, depresión, ataques de pánico, duelo, un duelo por la pérdida de un ser amado, ¿verdad? Cuando, no sé si alguna vez has sentido ese vacío, ese sentimiento de que no hay sentido en tu vida, ¿verdad? Ese es el quebranto emocional. Yo quiero invitarte, si estás tomando apuntes, que apuntes esto, que es muy importante para saber identificarlo y entenderlo. Número uno, el quebranto emocional. ¿Sabes? Y esto me encanta, porque la palabra de Dios nos habla de los personajes más famosos, más poderosos, más influyentes, ¿verdad? De su época. Pasaron esto, atravesaron esto. O sea, no es como que, ay, es que si me siento así es porque estoy lejos de Dios. Es que si me siento así es porque... No, no. Hombres de Dios poderosos sintieron eso. Ejemplo del quebranto emocional, Elías. Después de su gran victoria, cuando venció a 400 sacerdotes de un Dios pagano, Dios le da la victoria, una victoria apabullante, una victoria escandalosa. ¿Sabes a dónde se fue Elías? A esconder en una cueva, diciéndole a Dios: Señor, ya no puedo más, quítame la vida. Todo porque una vieja loca, que era Jezabel, le dijo: no te la vas a acabar y te voy a matar y vas, no sabes, te basta para llevar, te voy a dar. Y ahí va este menso que acababa, que era un triunfador, un guerrero, un ganador, un hombre de Dios. Ay, Señor, quítame la vida. Como tú y yo muchas veces lo hemos hecho. ¿Para qué vivo, Señor? Pues ya, mejor llévame contigo, Señor. Quebranto emocional. Escucha, incluso hasta el más poderoso y el más ungido puede tener el alma cansada. No es de pecadores, no es de gente que no conoce a Dios, porque las emociones todos las tenemos. Todos tenemos emociones, si no serías un robot. Pero tienes. ¿Cuántos robots vinieron hoy a ver? ¿No? Ok. Entonces tienes emociones y esto no es ajeno a nadie. Podemos de repente quebrarnos emocionalmente. Ahora, lo más maravilloso de esto, familia, escucha, Dios no te rechaza cuando estás roto. Dios nunca te va a rechazar por muy roto que estés. ¿Sabes qué hace Dios? Se sienta a tu lado a llorar contigo. Te entiende. Te entiende. Número 2, quebranto moral. Híjole, yo creo que también todos lo hemos pasado. El quebranto moral, que es cuando caemos en pecado, cuando fallamos, cuando moralmente le hemos fallado a alguien, le hemos fallado a Dios y nos hemos fallado a nosotros mismos. ¿Alguien ha estado quebrantado moralmente? ¿Verdad que sí? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué viene este quebranto? Bueno, por mentira, por adicciones, por una doble vida, por llevar una doble vida, por adulterio, por sentirte fracasado espiritualmente, porque sientes que eres uno aquí en la iglesia y eres otro en tu casa o en el trabajo, te sientes hipócrita porque has ocultado pecado, y entonces viene este quebranto a tu corazón, a tu mente. Te sientes mal, sientes que fallaste, sientes que eres de lo peor. ¿Sabes qué? Le pasó también a un hombre poderoso. ¿Te acuerdas cómo se llama? David. El gran rey David, el matagigantes, aquel que todo mundo cantaba canciones acerca de él, de lo valiente que era, de lo maravilloso que era, uno que fue Dios mismo y me envió al profeta a ungirlo a su casa. Y ahí lo tenemos, revolcándose con Betsabé. Cometiendo adulterio, asesinando
al esposo de esa mujer, ocultando, tratando de ocultar el pecado, el gran rey David. Así como a ti y a mí nos ha pasado, ¿verdad? Porque nadie está exento al momento en que nos distraemos, que nos relajamos y que pensamos que a nosotros no nos va a pasar. ¡Boom! Viene la tentación, caemos en la tentación y nos tumba. Y no necesariamente o exclusivamente de índole sexual. Hay muchas maneras en las cuales hemos sentido que hemos fallado, que le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Pero David fue confrontado y muy quebrantado. Tú puedes leer los salmos que en ese tiempo escribió David. Mi alma estaba destrozada, dice. Mis huesos se envejecieron mientras callé. Y empieza a describirse a sí mismo como totalmente quebrado. Contra ti y solo contra ti he pecado, le dijo David a Dios. Y escucha, este es otro tipo de quebranto. Dios no exalta al que nunca cae. No. Dios exalta al que se levanta con arrepentimiento y con humildad. Ese fue David también. Y eso somos tú y yo también. Cuando, no es que yo nunca peco. Líbreme Dios, qué bueno que no soy pecador. Eres el más pecador de todos, ¿eh? El orgullote. Pero cuando sabemos, reconocemos, nos arrepentimos y somos humildes para reconocerlo, Dios nos exalta y Dios nos levanta. David, después de eso, es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Qué maravilloso. ¿Estás aquí conmigo? ¿Sí? Ok. Número 3, ¿qué otro tipo de quebranto hay? El quebranto relacional. Cuando nos rompen el corazón. Que amábamos, alguien a quien le dimos nuestra confianza, nuestra vida, alguien que estaba tan cerca de nosotros, ¿verdad? Y esto viene obviamente por divorcio, abandono, traición de una pareja o de un amigo, rechazo a los hijos, rechazo a la familia. Y se produce un quebranto relacional. Y entonces viene una soledad profunda. Y piensas que todo mundo te lo va a hacer. Y es difícil abrirte. Y es difícil confiar. Y es difícil volver a amar por el miedo a que te lo vuelvan a hacer. Quebranto relacional. Bueno, no voy a preguntar quién, ¿verdad? Pero sus caras me lo dicen todo. ¿Sabes quién experimentó esto? José, el gran gobernador de Egipto, el segundo del faraón, José el soñador. Este hijo predilecto de su padre, y sus hermanos lo venden como esclavo y lo tratan bien mal y lo dan por muerto. Quebrantado relacionalmente, ¿verdad? Porque sus propios hermanos le produjeron este quebranto. Traicionado, vendido, olvidado. Pero escucha esto, por favor. Ese quebranto, el quebranto de José, tenía propósito. Tenía un propósito. Así como tu quebranto tiene un propósito, familia. Me encanta cómo Dios nos ilumina para saber que no somos los únicos que sentimos, sino que hubo otros que fueron grandes héroes de la fe y nos pueden enseñar tanto. Dios va a usar, escucha, Dios va a usar incluso las peores traiciones para llevarte a tu destino, para cumplir su propósito en ti. Número 4, ¿tiene sentido todo esto, familia? ¿Sí? Número 4, este tipo de quebranto también es muy importante, el quebranto económico o quebranto material. Cuando te despidieron, cuando te hicieron fraude, cuando te robaron, cuando te extorsionaron, ¿verdad? Cuando alguien se aprovechó de ti económicamente y viene este quebranto, te sientes quebrantado, te sientes fracasado o fracasada. Sientes, sobre todo, y esto es para los hombres, te sientes un fracaso como proveedor. Sientes que no eres suficiente, ¿verdad?
cuando hay pérdida de trabajo, quiebra financiera, pobreza extrema, ¿verdad? Pero ¿sabes también quién experimentó eso? Justamente eso, Job. Un hombre tan próspero que tenía todo, pero mira, el puro camarón tenía Job, el puro billete, era rico en extremo. ¿Y sabes qué? Lo perdió todo. Todo lo perdió Job. Perdió bienes, perdió familia, perdió salud. Pero ¿sabes qué nunca perdió? Su fe. Esa nunca la perdió. Familia, en medio del quebranto, del peor quebranto de nuestra vida, en el peor momento de nuestra vida, lo último que podemos perder y debemos perder es nuestra fe. Es nuestra fe, porque es lo único que nos va a sostener. A veces, familia, ponme toda tu atención. A veces Dios te va a quitar todo para que te des cuenta que Él es todo. Que Él es todo. ¿Hemos perdido? Sí. Pero Dios promete que siempre estará con nosotros. Y si el Rey del universo está con nosotros, aunque hayamos perdido todo, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Lo tenemos absolutamente todo. Job capítulo 1 versículo 21 dice: el Señor me dio lo que tenía, el Señor me lo ha quitado. Escucha esta declaración: el Señor me dio todo lo que reconozco, pero también reconozco que el Señor me lo ha quitado. Sea alabado el nombre del Señor. Qué actitud. ¿Cuántos de nosotros se nos pierden 20 pesos y estamos maldiciendo? Y aquel que se lo robó, que caiga el juicio de Dios sobre esa... Espérate. Espérate. El Señor me ha dado todo lo que tengo, y si Dios quiere me lo puede quitar. Pero sea lo que sea, venga lo que venga y pase lo que pase, sea alabado el nombre del Señor. Familia, muy amén, pero cuando te pasa, ¿qué? A ver. Número 5. Este tipo de quebranto es muy común también entre los hijos de Dios, el quebranto espiritual. El quebranto espiritual, cuando te sientes seco por dentro, cuando te sientes lejos por Dios, cuando sientes que tu relación y tu comunión con Él se han enfriado, cuando has puesto otras cosas o a otras personas antes que Dios, y entonces sientes que estás lejos y estás frío y estás seco por dentro, ¿verdad? Cuando hay estas oraciones sin respuesta, la sequía espiritual, la pérdida de la pasión por Dios, y sientes, te hace sentir que Dios se fue, que Dios está enojado, que Dios está ausente de tu vida. Uno de los autores que más salmos escribió, aparte de David, Asaf. ¿Alguna vez has leído Salmo de Asaf? ¿Verdad? Puedes encontrar muchos de estos salmos ahí en el libro de Salmos. Precisamente Asaf dijo, este me dio mucha risa y te lo voy a leer en el Salmo 73. Salmo 73, no te lo voy a leer todo, te voy a leer las partecitas importantes porque es muy largo, pero yo quiero que veas esto por favor. Dice: en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio y mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Escucha: porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades con otras personas, no están llenos de problemas como los demás. ¿Puedes imaginarte? Envidiando a los malvados, porque todo les sale bien, porque parece que no tienen problemas. Pero él mismo reconoce, y luego nos vamos al versículo ¿dónde está? Ok.
Aquí está, versículo 17 dice: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Escucha esto. Asaf estaba desenfocado. Su relación con Dios, si lo podemos poner de esta manera, se había enfriado porque sus ojos ya no estaban en Dios, sino estaba en lo que otros hacían. ¿Estás conmigo? ¿Sí estás conmigo? ¿Qué provocó esto? Envidia. Yo que trato de portarme bien, me sale todo mal, y estos que hacen todo mal, les sale todo bien. Porque su relación con Dios no estaba firme. Pero entonces él recapacita y se da cuenta de lo que es verdaderamente importante. Y entonces dice: hasta que entré en tu santuario, hasta que volví a buscarte, hasta que reconocí mi necesidad de ti, hasta que reconocí que me estaba secando por dentro y fui a buscarte otra vez, entonces entendí. Familia, no es que la vida sea tan difícil, es que tus ojos están lejos de lo que es verdaderamente importante. No es que la estés pasando muy mal, es que tu relación con Dios no está firme y no está encendida como antes. Y entonces empezamos a ver todo lo demás menos lo que debemos de ver. Y entonces él mismo, fíjate, estoy mal, veo todo lo que no debo ver, pero entonces recapacito y entonces voy a tu santuario. Y entonces él mismo dice de sí mismo: entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Escucha, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, ay familia, él mismo dice: sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Estoy mal, veo todo mal, recapacito, voy a Dios. Yo mismo puedo ver mi condición, soy un animal sin entendimiento, soy un burro, ¿verdad? Pero a pesar de eso, tú me sigues amando y sigo siendo tuyo. Sigo siendo tu burrito, Señor. ¿Estás conmigo, familia? Quebranto espiritual. ¿Te has sentido quebrado espiritualmente? Oras, buscas y parece que nadie escucha. Te sientes seco, te sientes vacío, te sientes... Escucha esto, por favor. El quebranto espiritual muchas veces es una invitación para un encuentro más profundo. O sea, te está avisando. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes seco? ¿Te sientes que Dios no te escucha? ¿Sientes a Dios ausente? Es hora de buscarlo más fervientemente. Es hora de encender la llama nuevamente. Es hora de dejar de lado todo lo que no importa y enfocarnos en Él. Número 6, el quebranto físico. ¿Estamos bien hasta aquí, familia? El quebranto físico, cuando la salud se quiebra por un accidente, porque algo sucedió en tu cuerpo, por un diagnóstico médico desconcertante, por una enfermedad crónica, por una enfermedad terminal, por limitaciones físicas, o simplemente un agotamiento extremo. Tu cuerpo ya no responde como antes y te sientes quebrantado físicamente. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, estaba ahí en mi cuarto y me agaché para recoger mi cargador de mi celular. ¡Ay, un dolor aquí! ¡Ay, no manches! Que me tumbó en la cama todo el día y no podía moverme. Yo dije, pues si estoy fuerte, pues si hago ejercicio. Sí, mijo, pero tienes 48 años, ¿verdad? El cuerpo puede fallar de repente. Las fuerzas nos pueden fallar. De repente, ay, este dolorcito, ay, nunca me había dado. El cuerpo puede fallar y nos sentimos quebrados o quebrantados físicamente. ¿Sabes a quién le pasó esto? A la mujer del flujo. 12 años. Yo duré un día en la cama con ese dolor de espalda y yo decía, Señor, te encargo la iglesia, Dios, ya, llévame contigo, Padre.
¿Para qué estoy aquí? Por un dolorcito de espalda. Es que como nunca me duele nada, un dolorcito y ya siento que ya me está tomando. Me has mirado a los ojos. Pero esta mujer, 12 años. ¿Alguien ha estado enfermo así gacho por 12 años? 12 años. Y dice la palabra y lo describe de esta manera. Esta mujer había gastado todo lo que tenía en muchos médicos y nada le había servido. Al contrario, cada vez estaba peor. 12 años, quebrantada físicamente, y no solamente era su cuerpo, sino era su entorno. Estaba quebrada del alma, de las emociones, del espíritu, porque estaba sola. ¿Vale? Pero después de 12 años quebrantada físicamente, se atrevió a ir a la fuente de sanidad. Se atrevió a hacer algo que estaba políticamente incorrecto, socialmente inaceptable, y toca el manto de Jesús, y en el instante fue sana. El quebranto físico, familia, escucha, puede quebrar tu cuerpo, pero no puede apagar tu fe. Al contrario, el quebranto físico debe servir para acrecentar y fortalecer tu fe. Estoy quebrado físicamente, me siento mal, estoy enfermo, pero mi espíritu, Señor, tiene que estar fuerte. Y me acerco a ti y te busco con fervor y creo que me vas a sanar. ¿Sí, familia? Y número 7, tipos de quebranto. Número 7, el quebranto por consecuencias. Ay, ay, ay. Aquí sí ya valió puro queso. Porque todos, invariablemente todos, hemos estado en este quebranto. Nuestras metidas de pata, nuestras malas decisiones, nuestros pasos egoístas, la búsqueda por el beneficio personal, la búsqueda por el placer, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a Dios y sin importarnos nada, trae consecuencias. Y estas consecuencias traen quebranto. ¿Cómo no pensé? ¿Cómo me atreví? ¿Por qué fui tan tonto? ¿Por qué lo hice? ¿Alguien? ¿Verdad que sí? Ay, nada más Moni y yo, ¿no? ¿Qué pasó? Todos, no se hagan. Y entonces sientes que te derrumbas por dentro de la culpa, de la condenación, del dolor de haber fallado, de no haber pensado. ¿Qué trae este quebranto? Bueno, ¿o qué lo provoca? Esas relaciones tóxicas en las que te has metido, relaciones dañinas, malas decisiones financieras, abandonar y no tomar en cuenta la voluntad de Dios. Yo hago lo que quiero porque sigo siendo el rey, ¿verdad? Y entonces viene el quebranto, y viene junto con ese quebranto consecuencias. Escúchame, consecuencias que no se pueden evitar. ¿Hay perdón? Sí. ¿Hay gracia? Mucha. Pero las consecuencias, esas se tienen que vivir sí o sí. Sí o sí se tienen que vivir esas consecuencias. ¿Sabes a quién le pasó? David también, pero hay otro que, cómo nos enseña. El buen y fuerte y fortachón Sansón. Ay, Sansón. Ay, hijito, ¿cómo fuiste tan burro? Y él me contesta, pues tú también, ¿verdad? No te hagas. Sansón era escogido, llamado, era one of a kind, era uno en 1,000,000. Tenía un llamado y un propósito de librar a toda una nación. Pero
El chavo era ojo alegre. ¿Ah? El chavo sabía lo que traía y se aprovechaba de esto. Estoy carita, estoy greñudo, sin agraviar a nadie aquí, ¿verdad? Estoy fuerte, tengo pegue, se me quedan viendo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué tanto es tantito? Ese carnal, venía un león, lo destazaba con sus propias manos, levantaba puertas de toneladas con sus... O sea, ¿qué podía pasar mal? Nada. Podía hacer lo que quisiera. Un día, con una quijada de un burro, mató a 100 carnales. 100. Con unos huesos ahí, acabó con ellos. ¿Qué podía salir mal? Podemos engañar a todo el mundo, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y todos, por muy fuertes que creamos ser, por mucho que creamos tener, todos, di conmigo, todos tenemos un lado débil. Todos tenemos un lado débil. Y Sansón abrió la bocota. Es mi chava. Me quiere, yo sé que me quiere, yo la quiero. Le he demostrado, le voy a revelar mi secreto. Ándele, menso. Ándele. Escucha esto. Sansón pasó de ser el hombre fuerte, con llamado, con propósito, nazareno, escogido, fuerte, capaz, valeroso, violento, guerrero. Pasó a ser un esclavo ciego porque le sacaron los ojos y pelón, perdió toda su fuerza. Sin agraviar a nadie aquí presente, ¿verdad? Escucha. No estoy viendo a nadie, Señor, tú sabes. ¿Por qué? Porque se le hizo fácil y vino el quebranto. Vino el quebranto, no se libró del quebranto. Con toda su fuerza, con toda su potencial, con todo su llamado, no se libró del quebranto. Perdió la visión, perdió la fuerza y escucha, perdió la dignidad. Porque lo tenían amarrado como un burro dando vueltas a un molino. Y todo el mundo se burlaba de él. Y ahí está, mira el fortachón, ahí está el este, y ahí está el otro. Y quedó ciego, sin fuerza y humillado por el quebranto, por sus propias decisiones. Escucha, pero esto aquí no acaba la historia. Porque estos mensos de los filisteos no se dieron cuenta que le empezó a brotar el cabellito otra vez. Y ahí ciego, humillado y sin fuerza, empezó a recobrarla. Perdió todo, pero no perdió su llamado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque nos hemos equivocado mucho, escucha, aunque te equivocaste, Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó contigo. Y tarde o temprano, lo que Dios prometió y dijo que iba a hacer, se va a cumplir. Aunque estés humillado por el quebranto, aunque estés sin fuerza, aunque estés pelón espiritualmente, se va a cumplir. Porque la gracia de Dios, escúchame, porque la gracia de Dios es mucho más grande y más poderosa que el más terrible de los pecados, que el más grande de las maldades. El amor y la gracia de Dios es mucho más grande. Voy a tener que cortar aquí porque todavía falta mucho. Solamente quiero dejarte con esto. En lugar de ser 2 partes, van a tener que ser 3 partes. Pero ¿crees que Dios te está hablando? ¿Sí? Ok, maravilloso. Quiero dejarte con esto. ¿Qué pasa? Ya vimos qué es el quebranto y por qué viene el quebranto, los tipos de quebranto, ¿okay?
Y nos queda claro que todos hemos experimentado quebranto. Lo hemos experimentado, o lo estamos experimentando, o lo vamos a experimentar. Eso, por ser hijos de Dios, no somos ajenos al quebranto. ¿Estamos bien con esto? Pero ¿qué pasa cuando no lo entendemos? ¿Qué pasa cuando lo negamos? ¿Qué pasa cuando es tanto el quebranto que nos nubla el entendimiento y lo malentendemos? Y el mejor ejemplo que podemos encontrar de esto es precisamente Pedro y Judas. Pedro y Judas. Pedro negó a Jesús, Judas traicionó a Jesús. Los dos en circunstancias similares. ¿Estás de acuerdo con esto? Los dos le fallaron a Jesús. Pero escucha, uno entendió el quebranto. Los dos fueron quebrantados. Dice que Pedro lloró amargamente por haber negado a su amigo, a su maestro, a su Señor. Los dos fueron quebrantados, pero solo uno entendió el quebranto. Escucha, uno entendió el quebranto y corrió a la gracia, corrió al perdón. Otro no entendió la culpa y corrió a la condenación, corrió a la culpa por no entender el quebranto. Uno vivió para servir y cumplir su propósito, otro terminó colgado, terminó ahorcado por la culpa y la condenación. ¿Qué sucede cuando no entendemos el quebranto? Hay varias cosas que suceden. ¿A qué hora empecé, mijo? A las 12, ¿verdad? No. ¿Le seguimos o qué? ¿Sí? Va. Me voy a apurar mucho. Hay varias cosas que suceden en nuestra vida cuando no entendemos el quebranto. Ya vimos varios tipos de quebranto y lo que puede suceder cuando dejas que Dios actúe en ti. Hay propósito en medio del dolor. No es necesario quedarse en el quebranto. Dios nos quiere y puede sacar de ahí. Pero ¿qué sucede cuando no lo entendemos? Número uno, el quebranto se convierte en amargura. Y aunque había un propósito que te iba a sacar de ahí, ibas a aprender, madurar e ibas a cumplir tu propósito, como no lo entendiste, ese quebranto se arraiga en el corazón y se convierte en amargura. Y nos volvemos cínicos, nos volvemos desconfiados, nos volvemos críticos, nos retraemos. Y entonces vemos todo desde la óptica del quebranto y de la amargura. Empezamos a vivir a la defensiva y entonces esa herida que tenía que ser una puerta para algo de Dios se vuelve una muralla impenetrable. Cuando no comprendemos y entendemos que el quebranto puede tener ese propósito en las manos de Dios, escucha, el corazón se endurece. Y es por eso que hay cristianos, hijos de Dios, que han pasado por quebranto y que viven amargados, porque no han entendido lo que Dios quería mostrarles a través de ese quebranto. ¿Qué más sucede? Nos quedamos estancados en la herida. No solo hay amargura y se vuelve amargura, sino que nos quedamos ahí estancados. Y entonces nos victimizamos. Y entonces, pobrecito de mí, ¿por qué me sucedió esto a mí? Y entonces nos comparamos, porque ellos sí viven bien y yo no. Porque a ellos sí los bendices y a mí no. Porque ellos, aunque han fallado, no les pasó lo mismo que a mí. Y se convierte en victimismo, en comparación. Y escucha, te paraliza. ¿Para qué seguir? ¿Qué caso tiene si Dios no me ha ayudado? ¿Qué caso tiene si sigo sufriendo?
Ay, familia. Y por último, no, falta otra. Cuando no entendemos el quebranto, creamos, híjole, esto es tan grave, creamos una imagen distorsionada de Dios. Vemos a Dios como ausente, indiferente o incluso injusto. Pensamos, es que si Dios me amara, yo no estuviera pasando por esto. Es que si Dios estuviera conmigo, no me sentiría tan solo. Pero olvidamos, familia, escucha, que Jesús mismo fue quebrantado por amor. Jesús mismo sufrió, vivió en carne propia el peor de los quebrantos. Pero Jesús entendió el quebranto. Entendió que ese quebranto tenía un propósito. Escucha esto: Dios no es el autor de todo tu dolor, pero sí puede ser el redentor de todo tu dolor, de todo el dolor y de todo el quebranto. Confundimos, cuando no entendemos el quebranto, confundimos quebranto con castigo. Es que me lo merezco. Es que fui tan malo, fui tan mal. Es que me equivoqué tanto que Dios me está castigando. Y eso es lo que muchos piensan. Piensan que porque están sufriendo es porque Dios los está castigando. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice totalmente lo contrario. Nos dice que después, o que los momentos más gloriosos en la vida de muchos fue después del quebranto. No porque lo tenían todo, o no porque eran super hombres o super mujeres, no, porque entendieron el quebranto. Por ejemplo, Pedro quebrantado se convirtió en un líder y cumplió su propósito, anunció a Jesús. José quebrantado se convirtió en el salvador de su familia y de miles de personas. Sansón quebrantado cumplió su propósito final. Jesús quebrantado te salvó, te redimió y te perdonó. Pero hubo quebranto y entendieron el quebranto. Y por último, ¿qué sucede cuando no entendemos el quebranto? Perdemos el propósito en medio de ese quebranto. Lo perdemos. Dios quiere revelarte algo. Cuando estás en medio del dolor y de la angustia, Dios quiere revelarte algo. Pero si no lo entiendes y te enfocas solo en el dolor, vas a perder esa lección, vas a perder ese aprendizaje y ese crecimiento. Y cuando no aprendemos la lección, escucha, ¿estás conmigo? Cuando no aprendemos la lección, repetimos el ciclo. Lo vamos a repetir y se puede volver interminable por no haber entendido. Y ahora sí, con esto voy a terminar. Muchas gracias por su paciencia, de verdad. Pero esto tú lo tienes que escuchar. Y este es el oasis a donde te quería traer después de hablar de todo esto. Escúchame: Dios está cerca del quebrantado. Dios está cerca del quebrantado. Y cuando más roto te sientes, más cerca está Dios. Cuando más quebrado estás, Dios está ahí. Ahora, ojalá y todo el tiempo lo sintiéramos, pero cuando estamos en el quebranto no se siente. Y escucha, y está bien que no se sienta, porque no es una cuestión de emociones, sino es una cuestión de promesa. Dios dice: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Él rescata a los de espíritu destrozado. Es una promesa. La cercanía de Dios no se mide por emociones, sino por promesa, por fe. Esta promesa es muy directa, familia. Aquí lo está diciendo. Dios no desprecia a los quebrantados. Dios no se aleja de los quebrantados. Dios está cerca de los quebrantados. Dios no te ha ignorado nunca.
Él está cerca de ti. Él se acercó cuando más solo te sentías, cuando te sentías roto en mil pedazos. Él se acercó a ti. No significa necesariamente cuando Dios se acerca o cuando dice que Dios está cerca, no significa necesariamente que Dios te va a sacar del quebranto. No, no, porque a veces el quebranto tiene que durar un ratito. Significa que Él entra contigo al quebranto, que Él experimenta el quebranto junto contigo. El mejor ejemplo, Jesús. Jesús vivió, experimentó y vivió el mismo quebranto. Isaías 53 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Jesús fue traicionado, fue golpeado, fue vituperado, fue insultado, fue humillado, fue golpeado y crucificado. Si alguien conoce de quebranto, es Jesús. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es llorar. Jesús sabe lo que es ser ignorado y ser herido. Por eso, escúchame, ¿estás aquí conmigo? Cuando tú sufres, cuando tú estás en quebranto, Jesús no solo te ve, Jesús te entiende. Jesús entiende tu dolor. Por las causas que este quebranto haya venido, Jesús lo entiende y está cerca. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Quizá hoy mismo estás pasando por tu peor momento. Dentro de ti sientes algo que se rompió, que quizás se rompió hace muchos años y has venido sintiendo eso desde hace mucho tiempo. No es necesario que huyas, no es necesario que te escondas. Ese quebranto que puedes estar sintiendo puede ser el altar, escucha, puede ser el altar donde Dios comience a transformarte. Si te pregunto, quizá ni siquiera entiendes por qué has vivido esto, por qué te pasó esto a ti. Tal vez no puedes ni siquiera explicar lo que sientes y lo que llevas por dentro, pero tienes que escuchar esto. Hay una verdad, familia, hay una verdad que puede sostenerte hoy, y es que Dios está cerca. Y aunque no lo sientes, Él está cerca. Aunque no lo veas, Él está cerca. Aunque te encuentres roto en mil pedazos, Dios está cerca y está obrando a través de esa situación. Lo que hoy debemos hacer es entregarle ese dolor y ese quebranto. Entrégaselo. Entrégaselo. Porque cuando tú lo hagas, Dios va a comenzar a convertir tu peor momento en el mejor momento. Entrégaselo. Ahí donde estás, dile: Señor, me he sentido tan solo, tan quebrado, tan culpable. Yo no sé, pero entrégaselo. Dile: te lo entrego, te entrego mi dolor, te entrego mi quebranto, te entrego este vacío, te entrego esta culpa, te entrego la condenación que me ha atado por mucho tiempo, te entrego la amargura, te entrego la tristeza que provocó ese quebranto, esa pérdida, ese dolor, esa angustia. Te los entrego, Señor, te los entrego. Entregárselos es el primer paso donde Dios empieza a obrar, porque entonces ya entendiste que ese quebranto no te pertenece, no llegó para quedarse. Es un proceso que sí debías de vivir para entender, aprender y crecer, pero no es para siempre. Entiéndelo, entrégaselo, y hoy puede ser el primer día donde empiezas a sanar.
Gracias por estar aquí. Si este video fue de bendición para tu vida, imagínate lo que puedes vivir de manera presencial. Así que te invitamos y te animamos a que invites a alguien para estar con nosotros. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Comunidad Atmósfera en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestro canal de YouTube. Recuerda que en Comunidad Atmósfera cabemos todos. Dios te bendiga.